¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes. Damos comienzo a casi todo, ¿verdad?, de día miércoles. Hoy en la ciudad de La Plata con un sol radiante. Después de la lluvia, el susto que hubo ayer a la mañana con ese granizo, bueno, hoy totalmente despejado, pleno sol en la ciudad, en La Plata, en Berisso y en Ensenada. Y tenemos muchísimas cosas para compartir, informaciones locales y también informaciones que nos llegan desde otro lugar. Por ejemplo, desde Moreno, porque la Gendarmería sigue siendo noticias malas, lamentables y repudiables. En esta ocasión, integrantes de la Gendarmería se metieron en un colegio secundario de Moreno y ahí pidieron datos, sacaron fotos a los alumnos que estaban haciendo una protesta por reclamando mejoras edilicias en este secundario de Moreno. Y bueno, la verdad que la Gendarmería nuevamente en acción y de la peor manera. Todos sabemos lo que pasa con el caso de Santiago Maldonado, que está en el centro de la escena también, integrantes de esta fuerza. Y bueno, se suma otro hecho más, que les acabo de comentar. Y en el ámbito provincial, el pasado día lunes estuvimos con el secretario general de los judiciales hablando sobre una reunión paritaria que ese día iban a tener con funcionarios bonaerenses. Esa reunión, bueno, fue nuevamente una reunión sin ningún saldo positivo, porque la propuesta del gobierno provincial fue menor que la de la última reunión. Y eso hizo que los judiciales estén parando en el día de hoy, mañana y también el próximo día viernes, algo que parece no llegar a buen puerto, no tener fin. Esto que es los judiciales por un lado con su reclamo y el gobierno provincial que no sube, todo lo contrario, baja, resta de lo que fue la última reunión paritaria. Vamos ahora a desarrollar una noticia del ámbito local porque en Berisso los trabajadores municipales también están reclamando por reuniones paritarias para mejorar su situación salarial. Nosotros estuvimos hablando con el referente de los trabajadores municipales de Berisso porque son 1.600 los trabajadores que están en condiciones muy precarias y por eso este reclamo y por eso compartimos la palabra del secretario general de los municipales de Berisso con este reclamo. Sí, en el día de ayer hicimos un pedido mediante una nota por expediente al intendente Nedela de la reapertura de las paritarias, que fue lo que quedamos en abril, creo que fue, cuando terminamos de cerrar las paritarias, que una vez que concluía el segundo aumento, que ahora es en agosto, o sea, para cobrar ahora a fin de mes, se reabrían las paritarias para saber cómo estaba el tema inflacionario. Bien, ¿y ustedes están perdiendo poder adquisitivo los trabajadores? Y yo creo que sí, todos sabemos de los aumentos que está habiendo en las tarifas de luz, de gas, de agua, del impuesto municipal aún también acá, que fue mucho más el aumento del impuesto municipal que de lo que recibimos los trabajadores, el aumento que hemos conseguido. Y ni hablar de cómo suben los alimentos, que es lo esencial para cualquier persona y principalmente para los niños, para poder vivir. Así que sí, estamos pidiendo la reapertura por todo eso. Bien, ¿de cuánto se trataría entonces un aumento que ustedes quisieran llevar a la mesa de negociación? Mira, eso todavía no lo charlamos porque lo tenemos que charlar justamente con el Ejecutivo y ponernos de acuerdo con ellos. Todavía no hemos sacado cuentas. Todavía no sabemos qué es lo que nos van a decir. Sí sabemos, porque siempre dicen, lo primero que nos dicen que no tienen plata, que puede ser cierto o no, eso no lo sabemos nosotros, porque no manejamos las cuentas de ellos, pero sabemos que nuestros compañeros municipales necesitan un aumento de urgencia por todo este desfasaje que hubo inflacionario. Problemas siempre hay en el año, por cuestiones en cada sector que faltan cosas, o que si no es ropa, como el otro día fue la parte de la recolección, que después en 4 días, 3, 4 días apareció la ropa y los chicos predispuestos antes de que aparezca la ropa salieron a trabajar igual porque ellos quieren a su ciudad y no quieren ver la ciudad sucia. Tenemos un conflicto acá en el juzgado de falta también con los chicos porque el intendente se había comprometido en un régimen horario porque los compañeros están tapados de trabajo porque ahí reciben todos los trabajos que hace control urbano, tránsito, cerco y veredas,
todo lo que es construcción. Entonces están tapados de trabajo, aparte de la atención al público, y están pidiendo un régimen mayor. Por ese motivo el intendente se había comprometido a dárselo inmediatamente y ahora salió diciendo que se lo va a dar en enero del 2018. Entonces los chicos sienten que juegan con ellos, entonces pidieron hacer alguna medida de fuerza, entonces se hizo una retención de tareas. Y continuamos en este Casi Todo Verdad de día miércoles, transmitiendo en vivo. Vamos a pasar ahora a un compacto de noticias. Resumimos informaciones nacionales, provinciales y municipales. El pasaje Dado Rocha cumple 130 años. Se festeja a lo grande, con actividades culturales, espectáculos y el recital de Alejandro Lerner. Entrada libre y gratuita. El programa de actividades arranca a las 18 horas con la inauguración de la primera etapa de las obras de restauración de este histórico edificio. Y hay varias opciones para disfrutar, para toda la familia: danza, teatro, muestras fotográficas, de pintura y shows musicales. Concierto de protesta en el Teatro Argentino. Trabajadoras y trabajadores del Teatro Argentino de La Plata realizarán un nuevo reclamo por diferentes medidas. A las 11 de la mañana realizaron una intervención plástica para dar inicio a las actividades y para el cierre se realiza el concierto de protesta que comenzó a las 14 horas. Las actividades se están realizando en el playón del teatro, que está en calle 53, entre 9 y 10 de nuestra ciudad, y están reclamando el pase a planta permanente y las designaciones de cargos concursados. Aparición con vida de Santiago Maldonado. El reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado también llega a las escuelas a partir de hoy, fecha en la que se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido, y por una semana la Federación de Trabajadores de la Educación, CETERA, realizará en todos los establecimientos educativos del país la campaña ¿Dónde está Santiago Maldonado? Mañana a las 4 de la tarde va a estar el reclamo acá en Plaza San Martín, en donde se va a realizar una radio abierta. Esto está organizado por organismos de derechos humanos, también por la FULP. Van a estar las madres, las abuelas y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Y en el día de hoy se conoció el resultado definitivo de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, este recuento de votos que tardó tantos días, y finalmente ayer off the record se sabía ya que Cristina Fernández de Kirchner había ganado, pero hoy se oficializó, ahí estamos viendo en placa, el porcentaje por el cual Unidad Ciudadana en la provincia se impuso ante Bullrich de Cambiemos. Ahí está, 34,27 para Cristina y 34,06 para Bullrich, los que son una diferencia de un poquito más de 20.000 votos. 20.324, ahí está el número exacto. Y desde el espacio gobernante, desde la Alianza Cambiemos, se había hablado mucho sobre la vuelta del voto electrónico, ¿no? Ellos argumentan que tardó tantos días en saberse el número final de las elecciones porque no se implementó o no se implementa el voto electrónico en la República Argentina. Hay muchos países que adoptaron esta modalidad, sobre todo en Europa, pero esos países están ahora volviendo al voto como lo hacemos aquí en la Argentina, el voto de listas, sábanas, ¿no? Vamos a consultar, le hemos consultado en realidad a una especialista de la Facultad de Periodismo sobre el voto electrónico sí, el voto electrónico no. Lo cierto, en algunos países funciona, pero la tendencia dice que aquellos que adoptaron este medio están nuevamente regresando a nuestro sistema. Compartimos entonces la palabra de esta especialista que nos dice por qué no el voto electrónico. En realidad, en Argentina, la empresa Magic Software Argentina es la empresa que en este momento está manejando los sistemas de voto electrónico en la provincia de Salta y también en la ciudad de Buenos Aires. Y se estima que, por lo menos por cómo vienen las cosas, de existir un sistema de voto electrónico a nivel nacional, sería la empresa que se haga cargo también de esas elecciones. Según Diario Perfil y según publican otros medios de comunicación y especialistas,
el voto electrónico en Argentina con el sistema de boleta electrónico nos costaría a los argentinos 1.000 millones de pesos, lo cual es un montón de dinero. Y tenemos ahí que tener en cuenta ciertas cuestiones. Estamos hablando de máquinas que se pueden alquilar, por lo tanto habría que distribuir ese dinero en cada una de las elecciones. Y de hacer las compras de las máquinas, incluso destinaríamos un dinero mucho mayor. Estamos hablando de un sistema que es muy costoso, que tiene muchos puntos vulnerables a la hora de realizar los sufragios, que no nos garantiza a nosotros como ciudadanos poder auditar ese sistema, que implica una capacitación especial para las autoridades y la ciudadanía, porque implicaría cambiar ese sistema tradicional de boleta partidaria o de boleta única con el que nos venimos manejando, y que no nos garantiza a nosotros como ciudadanos la resolución en principio de que el voto pueda después recontarse de manera más rápida y mucho menos de manera más segura. Yo creo que el voto electrónico a nosotros no nos garantiza seguridad, al contrario, en algunos casos incluso profundiza las dificultades que tenemos para poder garantizar la auditabilidad de nuestros sufragios y de nuestras elecciones. Me parece que en principio hay mucha confusión alrededor del tema, no se está informando tampoco de manera precisa en los medios de comunicación y tampoco lo hacen las autoridades del gobierno. No es una cuestión de capricho, no es una cuestión de apurarse, sino es una cuestión que nosotros como ciudadanos realmente debemos tomar el guante y reflexionar acerca de esto. Y bueno, en todo caso serán las autoridades legislativas las que después puedan decidir cuál va a ser el sistema electoral para las próximas elecciones de los argentinos. El proyecto del gobierno no plantea generar un área estatal para desarrollar software o desarrollar los métodos para poder ejercer el voto electrónico, sino más bien todo lo contrario, ya está más o menos delineado cuáles van a ser las empresas que puedan hacerse cargo de eso en el caso de que hubiera una reforma electoral. La información que tengo es que no hay, por lo menos en principio, una mirada hacia generar un espacio estatal para llevar adelante ese desarrollo de software y, por el contrario, hay algunas empresas privadas que están haciendo ese desarrollo. Continuamos en Casi Todo Verdad. Tenemos ahora una comunicación telefónica. Estamos con Patricio Villegas, secretario general de SUTEBA La Plata. Patricio, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludalo de nuevo. Patricio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me estás escuchando? Camilo te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Patricio. Bueno, teníamos ganas de hablar con vos por una cuestión que ustedes estaban convocando en el día de ayer, una conferencia de prensa que realizaron hoy en el Consejo Deliberante, que tiene que ver con el gobierno nacional se quiere meter de lleno en las jubilaciones provinciales. ¿Qué situación hay sobre esta cuestión, Patricio? Y sí, la verdad que hay un intento de armonización del sistema previsional en todas las provincias de Buenos Aires, en todas las provincias del país con el ANSES. La verdad que nosotros desde el año pasado venimos trabajando fuertemente desde SUTEBA provincia, recorriendo cada uno de los distritos. La secretaria de Jubilaciones, Marina Mapelli, trabajando y difundiendo esto, porque la verdad que trabajadores de la educación no saben, y lo que se ha trabajado es en lo intersindical, porque es algo que nos puede afectar absolutamente a todos. Y nosotros como conducción del SUTEBA acá en La Plata, como Frente Estela Maldonado, lo que hicimos fue presentar y exigir un rechazo desde el Consejo Deliberante a este intento de armonización del sistema previsional, que viene camuflado, como todo lo que hace Cambiemos, de palabras lindas, porque uno no puede decir que la armonización, uno escucha la palabra armonización y bueno, es equilibrio, es tranquilidad, es seguridad, y en realidad es todo lo contrario, porque atrás de un nombre lindo vienen 200.000 dardos. Y lo complejo de esto es que no es que es esto u otra cosa. Ellos tienen un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Patricio, y por ejemplo, para entrar en lo que es el tema, ¿qué significaría la armonización del sistema previsional? Y bueno, primero cambiar las reglas de juego de los requisitos para jubilarnos. Ustedes saben que en lo que es los sistemas previsionales hay regímenes especiales, como por ejemplo el nuestro, el docente, que con 25 años de antigüedad y 50 de edad nos podemos jubilar. Armonizar sería llevar
las condiciones laborales jubilatorias a lo que es el régimen nacional, que es 60 años de edad para las mujeres y 65 para los varones, con 30 años de antigüedad para poder jubilar. Es importante lo que decís, Patricio, porque esto prácticamente no se conoce, ningún medio de comunicación ha salido a la luz, ¿no? Sí, no se conoce, pero está a la vista. Es como todo. Hay demasiada información y si los encargados de poner frente a los ojos de la población no lo hacen, pasa de largo. Y en lo que tiene que ver no solo con las condiciones laborales, sino con lo que uno cobra. ¿Por qué? Porque nosotros con 25 años y 50 años de edad, sí, bien digo, nos podemos jubilar con el 70%. Mientras que en ANSES uno se jubila como mínimo con un 45% y como un máximo, o sea, teniendo 60 o 65 años de edad y más de 30 años de antigüedad, puede aspirar a un 52%. Patricio, eso, en concreto, con números reales, es lo que significa un retroceso en el derecho de la clase trabajadora. Y a eso nos oponemos. Sabemos, Patricio, que actualmente las jubilaciones en la provincia de Buenos Aires, el régimen jubilatorio lo maneja el IPS, ¿no? El Instituto de Previsión Social. Entonces sería una especie de intervención en este organismo para cambiar las reglas de juego, ¿no? Sí, a nivel general sería esto. Es un acuerdo entre cajas para cambiar las normas de las reglas de juego. Bueno, y esto no solo es los docentes, porque yo digo, esto tiene que ver con los trabajadores privados, tiene que ver con los judiciales, tiene que ver con los trabajadores del Estado que están afiliados a ATE, PCN, a SOEM, tiene que ver con aquellos que son monotributistas, tiene que ver con los periodistas que son freelance. Digo, no es algo que es exclusivo de los docentes, por eso el trabajo que llevó a cabo la Secretaría de Jubilaciones de Provincia es interesantísimo, porque pudo trabajar con los distintos sectores de trabajadores para poner visible lo que era invisible en los grandes medios de comunicación. Y todo esto tiene origen en algo que votaron el año pasado en el Senado, que fue junto con el pago de los fondos buitre, que fue esto del Fondo de Reparación Histórica. Otra palabra linda, venimos a reparar lo que históricamente estaba mal. Y bueno, esto abrió la puerta a todo este sinfín de cosas que pueden pasar con el sistema previsional. Y un ejemplo claro, nosotros vimos durante el gobierno de Cristina y de Néstor, de esta jubilación en la que se tomaba a aquel trabajador que reunía requisitos pero que le faltaba aporte porque por las condiciones socioeconómicas había perdido el trabajo y se había dedicado a changa y priorizó la olla en la casa que hacer los aportes como particular, poder jubilarse y pagar de esa jubilación los aportes que le faltaban para acceder al derecho. Hoy eso no existe y lo que hay es una pensión universal que es el 80% de la mínima y que encima de ser una miseria no pasa si el agente fallece, no queda a su cónyuge. Digo, eso en lo que es el sistema previsional es lo que nosotros venimos a denunciar y que hoy le contamos a los concejales de la Ciudad de La Plata, que los que bajaron a charlar con nosotros fueron todos los concejales de la oposición y el oficialismo no vino, y que eso hoy te queremos preguntar, el orden de mérito 14 se trataba, y que seguro la semana que viene, el miércoles, se va a tratar sobre tabla y ahí vamos a estar defendiendo nuestra postura y abriendo los ojos a los trabajadores de la educación y a todos los trabajadores de la Ciudad de La Plata. ¿Por qué pensás, Patricio, que el oficialismo hoy no bajó al Consejo Deliberante a ser parte de este acto, de esta información en realidad que estaban brindando sobre algo que quizás ellos no lo conocían, pero directamente hubo una decisión unánime de ni siquiera participar del debate, ¿no? ¿Por qué pensás que no estuvieron? Y bueno, uno hablando en potencial es porque están de acuerdo a que ocurran este tipo de cosas. Que haya políticas que en vez de avanzar en derechos, haga retroceder en derechos. Porque uno piensa en un trabajador privado, si se elevan las condiciones de jubilación y la edad de aporte, ¿qué es lo que baja? Baja el aporte previsional. ¿Quién se favorece ahí? La patronal. ¿Quién se perjudica ahí? El trabajador. Y queda en evidencia una vez más
para quienes hacen política lo que nos gobierna. Claro. Patricio, cambiando de tema, pero siguiendo hablando de una cuestión que tiene que ver con el bloque de Cambiemos, digamos, el partido gobernante, ¿no? En la ciudad, en la provincia, a nivel nación. Ayer veíamos cómo el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Larreta, anunciaba un cambio en el plan de estudios en los colegios de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esto de que no va a haber un puntaje para los alumnos, sino que va a haber créditos. Esto que en el último año los alumnos van a tener que salir a trabajar. Bueno, un cambio radical en lo que es el plan de estudios en la Ciudad de Buenos Aires. Queremos obviamente saber tu opinión respecto a este cambio tan drástico, ¿no? Mira, nosotros como SUTEBA históricamente planteamos que cada cosa que ocurra dentro de lo que es la educación pública del país deben ser parte de la discusión los sindicatos, las familias y los alumnos, como ocurrió en la Ley de Educación Nacional, como ocurrió en la Ley de Educación Provincial. Todos fuimos parte de la construcción de esa ley que dio paso a un diseño curricular, a la conformación de las distintas modalidades y que generaron una escuela pública con un tratado de contenido lo más amplio en la formación ciudadana y en la formación técnica específica. Lo que planteamos es que los sindicatos y la comunidad educativa no puede estar ausente de una reforma educativa, ni siquiera de una reforma curricular. Prácticamente no hubo ninguna... Estamos parando totalmente en la vereda de enfrente de esto que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires. No hubo ningún tipo de debate, esto se impuso prácticamente. Patricio, te agradecemos muchísimo este contacto, seguimos muy de cerca lo que suceda entonces con el IPS, con lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por este contacto. No, muchas gracias a ustedes, estamos a su disposición. Ahí está Patricio Villegas de SUTEBA La Plata, hablándonos sobre estas dos cuestiones. Pasamos a un segundo compacto de noticias, seguimos resumiendo más información. El Centro Cultural y Social Olga Vázquez está pasando por un momento de tensión porque a fin de año se vence la prórroga de la Ley de Expropiación del Inmueble en el que funcionan y que fue aprobada hace una década. Por eso mañana a las 12 del mediodía van a presentarse en la legislatura para exigir a la Cámara de Diputados la aprobación de una ley que prorrogue la ley. El Centro Cultural Olga Vázquez funciona en calle 60 entre 10 y 11 y desde hace muchos años están reclamando esto que les acabo de contar. El interior provincial recibe mucho más presupuesto que los municipios del conurbano. La chequera de Vidal parece esquivar a los municipios de Moreno, Tigre, Seiza, 3 de febrero e Ituzaingó, que son los más perjudicados. Y la coparticipación benefició a Vicente López, donde gobierna Jorge Macri, con 14.000 pesos por habitante durante el año 2016. Y la guerra la mantienen, sabemos, con La Matanza y con Florencio Varela, con menos de 4.500 pesos por habitante. La deuda externa argentina superó los 200.000 millones y los argentinos volvemos a hipotecar el futuro. Solo en el primer semestre de este año la deuda contraída por el sector público y el privado en el exterior creció un 16% comparados con 2016 según el INDEC. También ese organismo dijo que los títulos de deuda en dólares crecieron en un 60% y que los préstamos de este año se redujeron un poco, un 3,3%. Ludmila tiene 30 años y sufrió un accidente en moto, está internada en el hospital de Bonet y está esperando que la Obra Social Provincial, o sea IOMA, habilite su rehabilitación, algo que no puede realmente esperar. Nosotros nos comunicamos con la Defensoría del Pueblo y nos comentan que IOMA es la que más tarda y justamente compartimos la palabra de la coordinadora de salud de la Defensoría del Pueblo que nos explica esta situación, ¿no? Cómo desde IOMA estas rehabilitaciones o estas intervenciones en muchos casos tardan muchísimo tiempo cuando tiene que ser algo realmente inmediato porque está a la espera de este tratamiento. Compartimos entonces ahora sí la palabra desde la Defensoría del Pueblo, repudiando esta decisión de IOMA y esperando que se active lo antes posible. Se divide en dos grandes temas, ¿no? Uno es la salud pública y el otro la salud privada. La mayoría de los casos son por el sistema de salud pública. Nosotros tenemos la obra social de la provincia, que es el Instituto de Obra Médico Asistencial, que es el conocido IOMA, que bueno, tenemos una gran cantidad de ingresos de casos
donde se reclama por diversas temáticas, por diversas prestaciones y por diversos motivos también. Tenemos trámites que ingresan por demora en la autorización y otros trámites que ya ingresan con una negativa de la obra social, que por supuesto tienen tratamientos distintos. La mayor cantidad de ingresos son de la obra médico-asistencial. El grueso de reclamos es por demora en autorizaciones. IOMA tiene un procedimiento que es bastante burocrático y por ahí la gente ante la demora o por ahí esto que le recomiendan de boca en boca andar a la Defensoría, por ahí ingresan reclamos sobre trámites que ni siquiera están demorados, pero lo que se hace es un acompañamiento. Y después hay una cantidad de reclamos que son por medicamentos oncológicos que IOMA los rechaza porque digamos, difieren los criterios de los médicos auditores con los de los médicos tratantes. Supuestamente ellos alegan que están trabajando para modernizar los nomencladores y la forma de autorizar, pero no se refleja, hoy todavía no se está reflejando en la realidad porque la cantidad de reclamos que ingresan son los mismos. Ellos dicen que lo están trabajando y nosotros siempre como tarea de colaboración apelamos a la buena voluntad de la obra social y siempre gestionamos de manera colaborativa para tratar de que abarque el mayor universo de gente posible. Incluir Salud no es una obra social, es un programa que nació en Desarrollo Social de Nación, que abarca un grupo de beneficiarios, que son aquellas personas que obtienen la pensión por discapacidad, y las madres de 7 hijos, los combatientes de Malvinas creo que también lo tienen. En la provincia de Buenos Aires hay 232.000 beneficiarios de este programa y la realidad es que no funciona, digamos, de manera adecuada, porque tienen un piso que se llama Plan Médico Obligatorio, que la realidad es que no tienen posibilidad de cubrirlo. Por falta de recursos, por mala administración, por lo que fuere, la gente se queja mucho de este programa porque como no es una obra social, con lo cual no hay un tema contractual de prestaciones, y es un programa, la saca del sistema de salud pública. ¿Qué quiero decir? Una persona que tiene Incluir Salud debe atenderse en un hospital determinado. Pero esa persona que es discapacitada, que tiene un problema de discapacidad, por ahí se descompensa en otro lugar de la provincia y va a un hospital y no le dan atención. No todos los remedios que están en el plan médico obligatorio les dan cobertura. Hay prestaciones, implantes cocleares y prestaciones de muy alto costo que tampoco las pueden cubrir porque tiene una cápita por persona de 230 pesos. La Nación le baja, el Ministerio de Nación le baja a la provincia 230 pesos por cada persona con discapacidad, que además es un usuario de salud crónico, no es una persona que necesita un ibuprofeno y te lo cubren y te vas a tu casa. Y seguimos aquí en Casi Todo Verdad. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero antes les contamos que tenemos un número de WhatsApp para que se comuniquen con la producción de nuestro programa al 221-362-2831. Ahí nos pueden dejar su reclamo, su sugerencia, su mensaje, aquellos que quieran que sea replicado aquí en este noticiero. Y también estamos en las redes, en YouTube ponen TV Universidad y en Facebook también TV Universidad y ahí está todo el material